Hola y bienvenido a esta sección de nuestra serie de cursos. En esta sección hablaremos sobre carburadores. Le pedí a Chuck que me dejara unos listos aquí para que podamos examinarlos en este curso. Hablaremos sobre la teoría y práctica de los carburadores BM, TM y CB. También examinaremos las bombas de combustible y las bombas de inyección de aceite. Después vamos a seguir con el diagnóstico, desmontaje, inspección y reinstalación de los carburadores. Y finalmente haremos algunos ajustes y sincronización del carburador. Entonces empecemos con la teoría práctica de estos tipos de carburadores y también con sus diferencias. Estos tres tipos de carburadores son del tipo flotante. Estos tipos son encontrados principalmente en vehículos como motocicletas, ATVs y snowmobiles. Por otra parte, las motoacuáticas usan carburadores de diafragma. Nos vamos a concentrar en los carburadores del tipo flotante, porque los carburadores de diafragma van a ser estudiados en una sección separada en este mismo volumen. Entonces empecemos por el BM y el TM. La mezcla de aire-combustible es formada por atomización en gotas muy pequeñas y pulverizada uniformemente hacia adentro del flujo de aire. La atomización ocurre cuando el combustible líquido encuentra el flujo de aire y es dividido en gotitas muy finas. En todos los carburadores flotantes el combustible está encerrado en la cámara de flotación y enseguida es empujado hacia el flujo de aire. El pasaje de combustible de la cámara de flotación hacia el flujo de aire en el tubo del Venturi es provocada por la diferencia de presión que existe entre la cámara de flotación y el tubo del Venturi. Ese movimiento ocurre porque el combustible en la cámara de flotación está bajo presión atmosférica, mientras la presión en el tubo del Venturi es más baja. En otras palabras, el combustible es empujado por la presión atmosférica hacia la presión más baja en el interior del tubo del Venturi. Cuando el motor está inactivo, la presión atmosférica está presente en todo el carburador y sin diferencias de presión, el flujo de combustible también se detiene. Ahora veamos con más detalles el sistema de flotación. El objetivo del sistema de flotación es mantener el nivel de combustible correcto en el depósito de flotación en todas las condiciones de funcionamiento. Cuando el nivel de combustible cae en el depósito de flotación, la boya baja permitiendo que el brazo de la válvula de agujas y el actuador bajen. Aquí se puede ver el actuador un poco mejor. Esto permitirá que la válvula de agujas se abra, lo que a su vez permite que el combustible entre en el carburador. A medida que el combustible en el depósito se aproxima del nivel correcto, la boya sube levantando el brazo de la válvula y haciendo que la válvula de agujas selle el asiento, deteniendo el flujo de combustible. Ahora que entendemos cómo se mantiene el nivel de combustible en el depósito de flotación, vamos a profundizar un poco más y analizar los circuitos de combustible. El primer circuito es el de marcha mínima, incluyendo el tornillo de aire o combustible y el inyector piloto. En la marcha mínima, la placa de la mariposa que se puede ver aquí está casi completamente cerrada. El combustible es medido por el inyector piloto y mezclado con una cantidad de aire. A veces la cantidad de aire puede ser ajustada con un tornillo de ajuste de velocidad baja de aire. En otros carburadores, la cantidad de aire es fija y la mezcla de combustible es ajustada por un tornillo de ajuste de la mezcla de combustible. Entonces el combustible es empujado a la salida de marcha lenta que está aquí y enseguida entra en el flujo de aire. Vamos a asegurarnos de que entendimos los diferentes efectos en la mezcla entre el tornillo de aire y el tornillo de combustible. En primer lugar, el tornillo de aire siempre está ubicado en el centro del carburador y la extremidad de la caja de aire del carburador. Y a medida que el tornillo de aire que se puede ver aquí es girado en sentido antihorario, entra más aire en el combustible y la mezcla queda más pobre. Lo opuesto también es verdadero. Si se gira el tornillo en sentido horario, la mezcla se hace más rica. El tornillo de mezcla de combustible, que se puede ver aquí, siempre está ubicado entre el centro del carburador y el lado del motor del carburador. Cuando el tornillo es girado en sentido antihorario, más combustible pasa por la punta y la mezcla queda más rica. Y aquí también, por supuesto, lo opuesto es verdadero. Si se gira el tornillo en sentido horario, la mezcla queda más pobre. Este circuito tiene un efecto sobre la mezcla de la marcha lenta hasta casi la mitad de apertura de la mariposa. Luego, cuando la placa de la mariposa sube ligeramente hacia afuera del circuito de marcha lenta, el aumento de velocidad del flujo de aire permite la creación de vacío en el Venturi. Entonces el combustible es empujado a las salidas de derivación bypass y por la salida de marcha lenta. En ese momento la cantidad total de combustible utilizada es exactamente calculada por el inyector piloto. La placa de la mariposa está cortada en el lado de admisión de aire para ayudar en el control de la mezcla de aire-combustible entre 1/8 y 1/4 de apertura de la mariposa. El tamaño y la forma del corte de la placa también tiene efectos sobre la aceleración. Y esta es la principal diferencia entre los carburadores BM y TM. El BM, como este, utiliza una placa esférica y el TM utiliza una placa llana.
Como la sección transversal de la placa es más delgada en el TM, eso produce una respuesta más rápida del flujo de combustible que viene del inyector de aguja. Cuanto más alto el número del corte en la placa, mayor el ángulo del corte. Y cuanto mayor es el ángulo de la placa, mayor es el flujo de aire que pasa y la mezcla queda más pobre. Además, cada válvula BM tiene su propio resorte y cable. En los carburadores TM con placas llanas, ellos son accionados por un solo eje y un resorte, como se puede ver aquí. Este diseño de un solo eje con resorte ofrece un funcionamiento más suave del acelerador. Cuando la apertura de la mariposa está entre 1/4 y 3/4, el combustible es medido utilizando una aguja cónica que se mueve en el interior de la válvula de agujas. Estos dos componentes trabajan juntos para regular el flujo de combustible. El inyector de aguja está ubicado en el cuerpo del carburador y la aguja de inyección está ubicada en la placa de la mariposa. A medida que la placa se mueve hacia arriba y hacia abajo, la aguja de inyección se mueve con ella. Mientras la aguja sigue el movimiento ascendiente de la placa de la mariposa, la holgura entre la aguja y el inyector queda más ancha, permitiendo así que pase una mayor cantidad de combustible. En la parte superior de la aguja de inyección hay 5 ranuras. Estas ranuras son numeradas de 1 a 5 de arriba hacia abajo. Un anillo retentor está instalado en una de las ranuras para ajuste de la posición de la aguja con relación al inyector en el carburador. Moviendo el anillo hacia la posición 1, la aguja disminuye la inyección y empobrece la mezcla de aire-combustible. Similarmente, moviendo el anillo retentor hacia la posición 5, la aguja en el inyector de aguja se levanta y enriquece la mezcla. Normalmente se ajusta la posición del anillo retentor en los ajustes de altitud. Al reinstalar la aguja, esté atento, si hay una arandela, debe ponerla otra vez en el lugar. De hecho, solo para tener certeza, verifiquen el catálogo de piezas si fueron puestas las arandelas apropiadas en los lugares correctos. Más allá de que la aguja y el inyector funcionen en la gama de aceleración de 1/4 y 3/4, ellos también afectan la cantidad de combustible presente en la mariposa completamente abierta, y eso es lo que vamos a ver en el próximo circuito. Este circuito, que es el circuito principal, empieza a funcionar cuando la mariposa está aproximadamente 1/4 abierta. Una tasa mediana de combustible suministrada a través del inyector principal y es regulada por la combinación del inyector y de la aguja. Con la mariposa completamente abierta, el inyector principal mide el combustible. Estos inyectores son frecuentemente reemplazados por inyectores de tamaños diferentes cuando hay un gran cambio de altitud o temperatura, excepto cuando el vehículo tiene un sistema de compensación de altitud o temperatura. El sistema siguiente es el sistema de arranque en frío. Como el motor necesita una mezcla más rica en el arranque en frío, más combustible debe ser enviado hacia el flujo de aire. Estos sistemas pueden ser externos como un primer o bomba auxiliar, o pueden ser parte de los carburadores como este enriquecedor. En algunos casos puede haber una combinación de los dos. El primer es una bomba que tira el combustible del tanque y lo bombea hacia adentro del múltiple de admisión. Es un dispositivo muy simple pero altamente eficaz, aunque se debe tener cuidado para no bombear mucho combustible dentro del motor. El enriquecedor, a la inversa del primer, no inyecta combustible en el múltiple de admisión. Es en realidad una parte integrante del carburador y usa una palanca o un cable para ser actuado. Es de hecho un pequeño carburador auxiliar dentro del cuerpo del carburador principal, proyectado para suministrar una mezcla rica cuando activado. Al poner la palanca a la posición máxima, el cable levanta un émbolo que revela una puerta adicional de combustible y de aire detrás de la mariposa. Al hacer arrancar el motor, se crea vacío dentro del múltiple de admisión. El combustible es empujado hacia arriba por este vacío y pasa a través de la puerta del combustible, entrando la corriente de aire. Es importante recordar que el enriquecedor solo va a funcionar si la mariposa no está activada. Si la placa de la mariposa está levantada, no habrá vacío suficiente para empujar el combustible hacia adentro de la corriente de aire. Y eso es todo sobre carburadores TM y BM. Voy a arreglar un poco esto para tener más espacio. CB significa vacío constante. Este término fue elegido para describir su principio general de funcionamiento y queda abierto a debates. Consecuentemente han surgido una serie de nombres, la mayoría de los que son igualmente adecuados y correctos. Este tipo de carburador es frecuentemente llamado de velocidad constante o de vacío constante, y también se llama carburador de depresión constante. En el manual del taller y en el catálogo de piezas es nombrado según el modelo de referencia del modelo Mikuni, un carburador de la serie BST. De ahora en adelante lo vamos a llamar simplemente carburador CB. Igual que los carburadores BM y TM,
Este carburador tiene circuitos de marcha lenta desactivada, aguja, inyector de aguja e inyector principal. La principal diferencia de este carburador es que en lugar de tener la placa de la mariposa directamente activada por el cable de la mariposa, posee una válvula de mariposa que es activada por el cable de la mariposa y también por una placa CB. La placa CB está conectada a un diafragma y es mantenida en su lugar con un resorte calibrado. Otros circuitos incluyen el circuito de enriquecimiento de desaceleración, llamado circuito enriquecedor de desaceleración o ECS. Entonces tenemos el sistema de enriquecimiento para el arranque en frío y finalmente el sistema de protección contra desbordamiento. Y ahora vamos a echar un vistazo en algunos de esos circuitos y sistemas que no vimos en los carburadores tipo BM y TM. Tengo algunas piezas aquí que me van a ayudar a mostrar que es el mismo carburador, excepto que ya está abierto y aquí hay una placa de un carburador CB diferente. Y cuando uno presiona la palanca del acelerador, un cable abre la válvula de la mariposa que pivotea sobre el eje de la mariposa. En algunos ATVs hay un sistema de conmutación automática, un sensor de posición de la mariposa montado en el eje de la mariposa. Esta es una entrada al módulo electrónico que ayuda a determinar el momento de cambio de la transmisión. Seguidamente, a medida que aumenta la rotación del motor, el motor recibe más aire. Este aumento de la rotación crea vacío en el venturi, y en la parte inferior hay dos orificios calibrados que permiten que el vacío sea empujado hacia la parte superior del diafragma. La presión atmosférica es admitida en la parte inferior del diafragma a través de un pasaje en el carburador. A medida que la diferencia de presión sobre los dos lados del diafragma aumenta, el vacío supera la fuerza del resorte y sube. Se puede ver ese efecto en este carburador si se sopla dentro del pasaje del aire atmosférico. Esto causa una presión positiva sobre el lado inferior del diafragma superando la presión del resorte, y enseguida la placa sube. Cuando se deja de soplar, el resorte empuja la placa de vuelta hacia abajo. Les mostraré. Esta simple prueba puede mostrar cómo está el estado del diafragma. Si se sopla en el pasaje de aire atmosférico y la placa no se levanta, entonces el diafragma tiene una fuga. Al hacer esta prueba no use aire comprimido, pues el exceso de la fuerza puede romper o dañar el diafragma. El resorte está calibrado para controlar la elevación en todas las RPM. Cuando el motor está en marcha ralentí, si el operador abre completamente la mariposa, la placa no se abre inmediatamente, se va a levantar en proporción directa a la cantidad de rotaciones y de vacío presente en el área del venturi. Eso proporciona una respuesta más suave del acelerador y mejor eficiencia del combustible. En el circuito de marcha mínima, la válvula de la mariposa queda casi cerrada y el tornillo de ajuste de marcha lenta controla la abertura. Entonces se crea vacío en la salida de baja rotación y el combustible fluye a través del inyector piloto y es medido a través del tornillo de mezcla de combustible. Para mejorar la mezcla de aire-combustible, un poco de aire pasa por estos puntos auxiliares y empieza el proceso de atomización antes de salir por la salida de baja rotación. Al salir del ralentí, la válvula de mariposa queda un poco abierta y el combustible sale por todos los pasajes de baja rotación. Otra diferencia en este circuito cuando comparado a los BM y TM es que tiene dos pasajes de sangría de aire en lugar de solamente uno. Uno de esos pasajes de aire queda bloqueado durante la desaceleración cuando el SS está funcionando. Hablemos un poco sobre el circuito enriquecedor de desaceleración o SS. En desaceleración, la válvula de mariposa queda en posición de marcha lenta, el combustible no fluye hacia los circuitos del inyector de aguja o del inyector principal, el combustible solo se suministra al motor a través del circuito de marcha lenta, y el efecto combinado de la mariposa cerrada y rotación alta del motor crea un vacío muy fuerte en el múltiple de admisión. Bajo estas condiciones, el circuito inactivo no puede suministrar combustible suficiente para crear una mezcla normal de aire-combustible. La mezcla será muy pobre como para quemarse de forma confiable en la cámara de combustión. Enseguida esta mezcla muy caliente es enviada todavía quemándose al sistema de escape, donde a veces se mezcla el combustible no quemado que se juntó en los gases de escape, que a su vez estalla o también puede detonar. Entonces, para ayudar a reducir esto, existe una puerta en la salida del carburador, en la válvula de mariposa en el lado del motor, que dirige el vacío hacia un diafragma y un resorte calibrado, como les mostraré. Un segundo.
El alto vacío actuará sobre el diafragma comprimiendo el resorte, conectando efectivamente una de las dos salidas de sangría de aire en el circuito de marcha lenta. Entonces la mezcla de aire-combustible se enriquece debido a la cantidad reducida de aire que entra en el circuito de marcha lenta, y eso ayuda a reducir la cantidad de explosiones o detonaciones en el caño de escape debidas a la mezcla de aire-combustible, que está ligeramente más rica. Cuidado al quitar esto, porque abajo hay un resorte. Cuando el motor vuelve a la marcha lenta normal, la cantidad de vacío en el múltiple ya no es suficiente para superar la fuerza del resorte, y el segundo pasaje de sangría de aire se abre una vez más para una mezcla normal de aire-combustible. La próxima diferencia en el carburador CB está en el inyector de aguja y en el circuito de alta rotación. Tengo que retirar el depósito de flotación. Solo un minuto, que ya vuelvo y vemos eso. Ahora que el depósito de flotación fue retirado, podemos seguir. Para iniciar más rápido el proceso de atomización, una inyección de aire calibrada viniendo del lado derecho de la entrada del carburador se dirige hacia el tubo del inyector de aguja. Luego el aire empieza a mezclarse con el combustible en el tubo de emulsión, y la mezcla de aire-combustible sale pasando por la aguja para seguir siendo atomizada en el carburador. Bueno, ahora vamos a hablar sobre sistemas de enriquecimiento para el arranque en frío. Al activar la palanca de enriquecimiento, un pistón en la parte superior del cuerpo del carburador abre el pasaje para la puerta de combustible y una sangría de aire. La mezcla de aire-combustible adicional alcanza el motor a través de un gran orificio ubicado en la válvula de mariposa en el lado del motor. Y como los carburadores BM y TM, es importante acordarse de que el enriquecedor solo va a funcionar si el acelerador no está activado. Si la mariposa está abierta, no habrá vacío suficiente para quitar el combustible de la corriente de aire. El próximo sistema que hay en el carburador CB es una protección contra desbordamiento. El trabajo del sistema de protección contra desbordamiento es impedir la entrada de combustible en el motor en caso de cierre incompleto de la válvula de aguja. Hay un tubo insertado en el depósito con un pequeño orificio localizado a una altura predeterminada. Cuando el nivel de combustible excede esta configuración, el combustible pasa por el orificio pequeño y fluye hacia adentro de un tubo equipado con una válvula de una vía que evita la entrada de agua. Y el último tópico es el sistema de calentamiento, que existe tanto en el carburador TM como en el carburador CB. En determinado límite de frío y en condiciones de humedad, el hielo puede acumularse en el interior de la mariposa y sobre la placa. Eso se llama congelación. Para evitar eso, los carburadores TM, el líquido de enfriamiento que sale caliente del sistema de enfriamiento, es conducido a través de un circuito hacia adentro del cuerpo del carburador. Eso suministra la cantidad de calor necesaria para reducir la congelación. En los carburadores CB, uno o más elementos de calentamiento pueden ser instalados en el cuerpo del carburador para ayudar a prevenir este fenómeno. Bueno, esto es todo lo que quería mostrarles sobre la teoría práctica de los carburadores TM, BM y CB. A continuación, bombas de combustible. Los carburadores en los motores Rotax algunas veces son montados en un nivel que es muy alto para que el sistema funcione simplemente por la gravedad. Sin embargo, para mantener un nivel adecuado de combustible en el carburador se necesita una bomba de combustible. La bomba de combustible de nuestros productos es la de diafragma, y funciona por un diferencial de presión que es desarrollado por la alternancia entre el vacío y la presión en el cárter en motores de 2 tiempos. O por pulso del curso de admisión en el múltiple de admisión en motores de 4 tiempos. La bomba tiene 2 conjuntos de válvulas de verificación, una válvula de entrada y una de salida. Estas válvulas son válvulas de chapaleta y permiten que el combustible siga en una dirección y no en otra. En algunas bombas hay una válvula de cierre automático embutida que elimina la necesidad de una válvula de combustible, llave de escape. Cuando se produce vacío en el diafragma se mueve en la dirección de menor presión. Un vacío parcial se produce en la cámara de combustible. Eso hace que se abra la válvula de entrada y se cierre la válvula de salida, y el combustible sigue hacia la cámara de combustible. La presión atmosférica sobre el combustible en el tanque fuerza el combustible hacia adentro de la cámara de combustible. El diafragma se mueve en la dirección opuesta por la presión del cárter o algunas veces por un resorte de retorno dependiendo del modelo. Entonces se abre la válvula de salida y se cierra la válvula de entrada. Luego el combustible es empujado hacia afuera de la bomba, hacia el carburador, a través de la presión ejercida sobre el diafragma. Las bombas de combustible pueden ser desmontadas para limpieza e inspección, pero si hay una pieza con defecto, la bomba completa debe ser reemplazada. Consulte siempre el manual de servicio y los catálogos de piezas para saber en qué bombas de combustible hay componentes reemplazables.
Acuérdese de tener cuidado al trabajar en sistemas de combustible. Los vapores de combustible y el combustible son extremadamente inflamables y explosivos. Limpie inmediatamente cualquier vestigio de combustible y trabaje siempre en áreas bien ventiladas. La mayoría de los motores de dos tiempos actuales tiene una bomba de inyección de aceite utilizada para suministrar aceite. La bomba envía el aceite al múltiple de admisión o, según el caso, directamente al cárter. Hay modelos diferentes de estas bombas para aplicaciones diferentes y son montadas en diferentes lugares en el motor. Vamos a ver aquí, vamos a echar un vistazo a la propia bomba. El flujo de aceite es controlado por la rotación del motor y también por la apertura de la mariposa. La potencia del motor hace girar un eje sin fin que engancha el engranaje helicoidal del émbolo y esto hace que el émbolo gire. La leva queda en una extremidad del émbolo y la guía de la leva queda en la extremidad del eje de control. Como el resorte que podemos ver aquí siempre ejerce fuerza sobre el émbolo empujándolo hacia el eje de control, la rotación del émbolo hace que la cara de la leva se deslice sobre la guía. Esto hace que el émbolo se mueva en un movimiento alternado en un tiempo predeterminado. Para controlar el curso del émbolo hay una parte saliente en el centro del émbolo. Esa parte saliente está opuesta a la leva que está en el centro del eje de control y eso se puede ver aquí. ¿Lo ven? Cuando el ángulo del conjunto de la leva cambia, el movimiento axial del émbolo es limitado y a su vez altera el curso del émbolo. La tasa de ese cambio varía en proporción al curso del émbolo. Entonces, siguiendo el flujo del aceite, se puede ver que el tambor del diferencial posee un orificio o puerta de admisión. Y aquí están el camino del aceite y el orificio de admisión. A medida que el tambor gira y cuando el orificio se alinea en la parte superior con el pasaje de admisión en el cuerpo de la bomba, el émbolo se mueve hacia lejos del tambor. Esto produce vacío en el interior del tambor y tira el aceite hacia adentro. A medida que el émbolo y el conjunto del tambor giran, el cuerpo de la bomba cierra el orificio o puerta de admisión. El émbolo es empujado de vuelta hacia adentro del tambor, creando así una presión positiva. Entonces la otra puerta, un orificio de salida, empieza a alinearse con el pasaje de descarga en el cuerpo de la bomba. Esto ocurre 2 veces en cada rotación del émbolo, alternando entre una puerta de salida y la otra. El tambor del diferencial tiene 2 puertas de entrada y una puerta de salida. Cuando el aceite es tirado hacia la bomba, el aire no tiene que entrar en la bomba por la conexión de salida. Para eso tenemos una conexión banjo con una válvula de verificación. Esta válvula permite que el aceite siga hacia el motor pero no vuelva hacia la bomba. En algunos modelos la válvula de verificación se encuentra en el motor en lugar de la bomba, como esta. Cuando el émbolo crea una presión positiva para empujar el aceite hacia el motor, aquí también el aceite no debe retornar hacia el tanque de aceite. Y esto se logra cerrando el pasaje de admisión del tambor del diferencial para el cuerpo de la bomba, el que también actúa como una válvula de una sola vía. Ahora echemos un vistazo en la bomba de aceite de un motor RR. En los vehículos equipados con marcha atrás electrónica, la bomba debe ser capaz de funcionar en las 2 direcciones. Esto se logra aumentando la ranura en el tambor, como vemos. La ranura mayor en el tambor permitirá que el émbolo sincronice a sí mismo las conexiones de entrada y de salida en el cuerpo de la bomba, dejando que la bomba funcione entonces normalmente. En ralentí el aceite es bombeado en una relación de 100:1, completamente sin aceite, porque el motor no está bajo carga. Y con la mariposa totalmente abierta, la bomba bombeará en una relación de 30:1 para mantener la alta RPM del motor, y bajo cargas pesadas se crea una gran cantidad de calor. Al verificar el funcionamiento de la bomba de aceite, se debe tener certeza de que la línea de suministro esté llena de aceite. Hay que aflojar el tornillo de la sangría de la bomba para asegurarse que no salgan burbujas de aire por la línea de suministro o de la propia bomba. Y claro, no se olvide de limpiar todo el aceite derramado. Existen 2 maneras de probar la bomba de aceite. La primera es en el vehículo y la segunda es a través de una sonda que mida la salida de la bomba. Vea las especificaciones y procedimientos en el manual de servicios. Y no se olvide de consultar el manual de servicios sobre los ajustes del cable, eso es muy importante. Al ajustarse el cable se necesita tener certeza de que las líneas que se ven acá estén alineadas con el cable en su posición correcta. Además, el filtro de aceite debe ser reemplazado anualmente. Y eso es todo sobre este tópico. Volveremos a los carburadores con los diagnósticos y solucionaremos algunos problemas también.
Cuando encuentre problemas de carburación, tenga certeza de haber eliminado todas las otras causas posibles antes de considerar que el problema está relacionado con el carburador. Se puede inspeccionar las aberturas del tanque de combustible, los filtros en serie en el tanque de combustible y las bombas de combustible si el modelo que está trabajando tiene uno. Y no se olvide de verificar las condiciones mecánicas del motor. Verifique el sistema de ignición incluyendo la bujía y todos los conectores. Certifíquese de que el filtro de aire esté limpio y de que la entrada de la caja de aire no esté obstruida. También se debe verificar las condiciones del combustible si no está viejo o contaminado. Un buen punto para empezar a solucionar los problemas en el carburador es mirar el color de la bujía de encendido. Si el aislador de la bujía de encendido está marrón oscuro hacia negro, eso significa que la mezcla está muy rica. Si el aislador de la bujía de encendido está marrón claro hacia el blanco brillante, eso significa que está muy pobre. Si el aislador de la bujía de encendido está marrón claro hacia marrón oscuro, entonces la mezcla está correcta. En una mezcla rica, el problema puede estar en un inyector de aire obstruido. También se puede verificar el funcionamiento del enriquecedor para tener certeza de que no esté trabado o preso en la posición conectado. Quite el émbolo del enriquecedor y verifique el sellado de goma y el asiento para ver si están en buenas condiciones. Si se tiene un modelo equipado con un primer, verifique si el primer está en buenas condiciones. También hay que certificarse si el inyector principal todavía está en el lugar. En los carburadores CB, la placa de vacío puede estar trabada en la posición abierta. Retire el tubo de la caja de aire del carburador y verifique si es eso. Si la placa retorna a su posición inferior después de levantarla con su dedo, entonces no es ese el problema. Debe deslizarse de esta forma. Si se tiene una condición muy pobre, esto puede ser causado por varios motivos. Vamos a ver aquí. Podría deberse a fugas en el tubo de admisión o un inyector piloto o inyector principal tapado o algún fragmento obstruyendo circuitos de combustible. En un motor de 2 tiempos el cárter puede estar con pérdidas. Haga una prueba de pérdidas como la que se recomienda en el DVD de motores. Si hay necesidad de una inspección más profunda, entonces el carburador necesita ser retirado y desmontado. Consulten el manual de servicio los procedimientos adecuados para retirar el carburador. Y aquí va un secreto. Cuando llega un vehículo con un posible problema relacionado con el combustible, intente saber del cliente en qué RPM y en qué abertura de la mariposa está ocurriendo el problema. Seguidamente, utilizando estas informaciones del libro de texto y sabiendo en qué RPM el problema ocurre, eso lo ayudará a determinar cuál es el circuito en el que hay que solucionar el problema. Ahora es el momento de desmontar e inspeccionar un poco. Tengo aquí 3 tipos comunes de carburadores. Como el BM opera bajo el mismo principio del TM, excepto por el diseño de la válvula de mariposa, siendo que una es esférica y la otra es llana, voy a desmontar solamente el TM. Quitaré estos de aquí, iré a buscar algunas herramientas y empezaremos. Lo primero que hay que hacer es quitar la tapa superior para obtener acceso a las placas. Como este es un modelo de carburador doble, vamos a hacer el trabajo solo en un lado, presumiendo que se debe hacer lo mismo en el otro. Déjenme terminar de remover esta tapa. Seguidamente necesitamos aflojar el tornillo de fijación de la aguja. Necesito entonces mi llave Allen. Y cuando esté flojo lo suficiente podemos mover la presilla de fijación y la aguja y deslizarlo hacia afuera. Se necesita tener certeza de que no se va a perder la arandela plástica que está abajo del anillo retentor. Ahora la arandela arriba de la placa necesito pescarla. Aquí está. Cuidado para no perderla. A continuación retiraremos los tornillos de la tapa de la placa de la mariposa. Y cuando esté listo, podremos abrir parcialmente la mariposa para remover la tapa. Retire la pieza que fija la mariposa y tire de la válvula de la mariposa hacia afuera.
Terminamos de retirarla quitando la pieza de fijación y el próximo paso es el depósito de flotación. Y para hacerlo, dependiendo del modelo, es necesario quitar los 4 tornillos, pero los nuevos carburadores TM hay que quitar el tapón de drenaje y este es el único tornillo Phillips porque el tapón de drenaje en realidad es usado para mantener el depósito de flotación en el lugar. Hagamos eso. Aquí está el tornillo. Y ahora podemos retirar el conjunto de la boya. En algunos modelos el pasador se mantiene en el lugar por un tornillo, mientras que en otros el pasador atraviesa 2 torres que forman parte del cuerpo del carburador. Cuando estos 2 tornillos hayan sido quitados, podremos retirar el conjunto de la boya hacia afuera. Y aquí está el conjunto de la válvula de agujas. A continuación retiraremos el brazo del conjunto, así. Y aquí está la válvula de agujas. Bueno, en algunos modelos hay un filtro montado en el asiento de la válvula de agujas para evitar que partículas extrañas entren en el carburador. Hay que estar seguro de que esté en buenas condiciones y limpio antes de ponerlo de vuelta en el lugar. Próximo paso, retirada de los inyectores. Un instante para retirarlos y vuelvo enseguida para examinarlos. Es necesario usar un destornillador adecuado o una llave para aflojar los inyectores. Si los inyectores están trabados, se puede aplicar calor en la parte del carburador donde el inyector está fijo, fijándose en las piezas que pueden ser dañadas por el calor. En algunas unidades el inyector de aguja puede ser retirado, mientras en otra como esta es fijo. Si su modelo de carburador permite la retirada del inyector de aguja, primero se debe retirar el inyector principal, como estamos haciéndolo, y la arandela, luego se remueve el inyector de aguja empujándolo hacia la parte superior del carburador. Retire el tornillo de combustible y preste atención al tornillo de aire, fijándose en el anillo o ring en el resorte y la arandela. Ahora es el momento de inspeccionar estas piezas. Miramos de cerca el cuerpo del carburador y todos los componentes para asegurarnos de que no haya partículas extrañas o depósitos en sus orificios o cavidades, y hay que limpiarlos si ello fuera necesario. No se recomienda lavar los carburadores en una solución de limpieza industrial. Eso puede destruir los componentes internos que no estén visibles o los revestimientos especiales. Use un buen spray limpiador para carburadores y garantice que todos los circuitos estén limpios y no se olvide de verificar los orificios bypass. Al hacerlo use gafas de protección y no gafas comunes. Inspeccione las condiciones de la boya y en el tipo de boya certifíquese de que no hay fluido en el interior, porque en caso de que lo haya, deberá ser reemplazada. También deben inspeccionarse la válvula de agujas y el asiento. Si se encuentran ranuras en la aguja o en el área del asiento, reemplace tanto la aguja como el asiento. Seguidamente inspeccionaremos la aguja de inyección y el inyector de agujas para ver si hay señales de marcas o desgaste, y en algunos carburadores de diseño antiguo la aguja puede vibrar dentro del inyector y desgastarse, haciendo que el flujo quede fuera de las especificaciones. En los carburadores más recientes esta cuestión fue eliminada porque la aguja ahora tiene un resorte de carga en el lugar para evitar que vibre. También se debe inspeccionar la punta del tornillo de aire o de combustible para certificarse de que no esté doblada o con rayas. Reemplace el tornillo si algún daño es encontrado. Es mucho más fácil reemplazar el tornillo ahora que intentar retirar una punta rota atascada en el orificio. Al reinstalar el carburador, primero consulte el manual de servicio y el catálogo de especificaciones sobre los procedimientos especiales y las configuraciones iniciales. Arreglaré esto y enseguida hablaremos sobre los ajustes de altura de la boya. Aquí tengo un carburador BM y un TM. Como se puede ver, en el TM la altura de la boya no es ajustable, pero en el BM podemos ver que la altura de la boya puede ser ajustada. Entonces vamos a usar una escala de flotador y consultar las especificaciones en el manual de servicio para verificar el ajuste. Y aquí está mi medición. He comparado con lo que hay en el manual y está todo correcto. Si el brazo de la boya está fuera de las especificaciones, es necesario doblar esta parte para corregir el nivel. Seguidamente vamos a profundizar un poco más en el carburador CB, entonces déjenme limpiar esto, pondré el depósito de flotación nuevamente y continuaremos.
En el carburador CB el procedimiento es muy semejante, excepto que exige algunos componentes adicionales que tienen que ser inspeccionados, como la placa a vacío y el SS. Tome mucho cuidado al reinstalar el diafragma y el resorte en el lugar para asegurarse de que la placa de vacío funcione correctamente después de la reinstalación. Ponga el resorte y la tapa en el lugar para garantizar que todo esté alineado correctamente. Y de esta forma probamos para tener seguridad de que nuestra placa vacío esté funcionando correctamente. Ya hemos visto lo que hay que verificar, vamos al desmontaje. Otra cosa sobre los carburadores CB es que el inyector de agujas está separado del tubo de emulsión. Cuidado para no perder el inyector de agujas cuando se está limpiando el carburador y tenga cuidado para no reinstalarlo hacia atrás. La extremidad redondeada del inyector es la parte que el tubo de emulsión empuja hacia arriba y contra ella. La extremidad afilada podría perforar el interior del Venturi. Y ahora, un truco final y uno de los más importantes. Cuando una máquina queda guardada durante mucho tiempo, verifique las condiciones del depósito de flotación y los inyectores cuando el vehículo vuelva a ser usado. Después de cierto tiempo sin usar el vehículo, el combustible deja un residuo verdoso alrededor y dentro de los inyectores, especialmente durante la época de calor. No crea automáticamente que cualquier estabilizador de combustible va a impedir que eso ocurra. Verificar cuesta menos que fundir un motor. El ajuste y sincronización exigen que el vehículo esté funcionando. Chuck ya está llegando y nos mostrará dos tipos de procedimientos. Dos procedimientos diferentes y también dos métodos de sincronización y ajuste del carburador múltiple. Primero quiero destacar que hasta ahora los carburadores CB nunca han sido utilizados en aplicaciones de carburadores múltiples. Sabiéndolo, vamos a sincronizar primero un vehículo con un carburador CB y luego mostraremos algunas maneras diferentes de sincronizar los carburadores CM y TM. Primero usaremos un tacómetro digital. ¿Puedes traerlo, Chuck? Recuerde que antes de reinstalar un carburador se deben hacer todas las configuraciones en los tornillos de mezcla de aire o de combustible y todos los ajustes adecuados en el estrangulador si es necesario. Cuando no se necesite desmontar y reinstalar el carburador, sino solo ajustarlo, entonces hacer estos ajustes iniciales antes de arrancar la unidad es un buen paso inicial. Primero encienda el motor y déjelo alcanzar la temperatura de operación normal. Así es como el motor funciona la mayor parte del tiempo, por eso el carburador debe ser ajustado a esa temperatura. Bueno, este está ya casi listo para que empecemos a hacer las pruebas. Cuando el motor esté caliente, defina la RPM de marcha lenta según lo especificado. Chuck, ¿ya calentaste esta unidad para nosotros? Entonces definamos la marcha lenta. En ralentí use el destornillador en 90 grados para ajustar el tornillo de mezcla de combustible. Al ajustar el tornillo de mezcla de combustible, primero se debe girar hasta que la rotación del motor caiga aproximadamente de 50 a 75 RPM. Seguidamente gire el tornillo hasta que la primera RPM llegue a normal y después caiga, de nuevo aproximadamente de 50 a 75 RPM, manteniendo el control de la cantidad de vueltas de un extremo a otro. Luego gire el tornillo de vuelta hacia el punto medio entre los dos extremos, contando las vueltas. Entonces vuelva aproximadamente 3/8 de una vuelta y estará listo. Bueno, parece que está listo. Puedes apagarlo ahora, Chuck. Gracias. Bueno, normalmente los mecánicos no utilizan un tacómetro adecuado para hacer ese procedimiento, pero les recomiendo que utilicen uno para llegar a un ajuste más exacto y que sea más rápido también. Además, existe una diferencia de 50 a 75 RPM que representa la tasa de que estamos hablando. La diferencia entre los dos extremos no es tan grande como para poder escucharla. Ahora, después de todo listo, se necesita ajustar la marcha lenta. Acelere entonces algunas veces y verifique las rotaciones de marcha lenta para asegurarse de que todo esté correcto. Y vean, amigos, que esto es un ajuste. A ustedes les puede parecer que un cuarto de vuelta más o un cuarto menos puede ser mejor para su caso específico. Bueno, el paso siguiente es ver la sincronización de los carburadores CM y TM. Como dije anteriormente, existen algunas maneras diferentes para sincronizar los carburadores. Les voy a mostrar el método mecánico, pero tenga en cuenta que también existen los métodos de vacío y de columna de mercurio que también funcionan muy bien. Esta operación debe ser ejecutada antes de la reinstalación de los carburadores en el motor y con el cable del acelerador correctamente instalado. Ahora Chuck nos va a ayudar y yo les voy a mostrar eso en este conjunto de carburadores BM.
Primero ponga la punta de una broca entre la placa de la mariposa y el carburador. El manual de servicio le va a dar el tamaño adecuado de la broca para el modelo específico como este y también define su RPM de marcha lenta. Ajuste el tornillo de la marcha lenta en cada carburador hasta que la punta de la broca se encaje bajo la placa. Después de hacer eso, se necesita tener certeza de que ambas placas se abren al mismo tiempo. Típicamente en los carburadores BM existe un ajustador de cable en la parte superior de las tapas de las placas. Afloje las contratuercas de los tornillos de ajuste del cable y seguidamente abra lentamente la mariposa hasta que las placas alcancen la parte superior del tubo del Venturi. Verifique si todas las placas llegan a la parte superior al mismo tiempo. Si no, apriete los tornillos de ajuste del cable hacia arriba o hacia abajo. Hecho eso, mantenga la mariposa totalmente abierta. Se necesita verificar si las placas de la mariposa se abren completamente y si hay un poco de juego cuando se presiona totalmente el acelerador. Esto garantizará que el cable del acelerador y las palancas no se dañen cuando las placas suben. Si no se siente el juego libre, entonces gire cada ajustador del cable en la misma proporción hasta que se alcance un poco de juego libre y vuelva a apretar las contratuercas. Verifique si todas las configuraciones están correctas y reinstale los carburadores en el motor. De la misma forma que con los carburadores CB, vamos a conectar un tacómetro y hacer arrancar el motor. Deje que se caliente y luego defina el RPM de marcha lenta. Asegúrese de que cada tornillo de ajuste de marcha lenta esté con la misma cantidad de vueltas y no gire más de un cuarto de vuelta por vez. Después realice los ajustes del tornillo de aire de cada carburador. Mire y escuche mientras hace esto. Repito, espero que usted vea el tacómetro y escuche el sonido del motor. Esto ha sido un ejemplo del tornillo de aire. El efecto en la marcha lenta es semejante tanto con los tornillos de aire o de combustible. La primera cosa que debe recordar es que esto es un ajuste. No se olvide de usarlo para lograr el ralentí más suave posible. Y ahora déjenme que les muestre el método del mercurio. Chuck, tacómetro de mercurio, gracias. La primera cosa que Chuck va a hacer es quitar la tapa de goma en el niple de vacío. Gracias, voy a guardarlos. Y ponemos esto en su lugar. Normalmente lo dejamos fijo en un lugar, pero bueno, no hay problema, yo mismo lo voy a tener aquí. Luego hacemos arrancar el motor. Cuando el motor arranca se puede ver el mercurio moviéndose. Utilice los tornillos de ajuste para lograr que las dos líneas queden en el mismo nivel. Hecho este ajuste, se necesita mantener apretado el acelerador un poco a ver si el nivel se mantiene y otra vez verifique el nivel moviendo los cables del acelerador en este punto. Y esto concluye el ajuste con el tacómetro. Aquí tengo un Skidoo que utiliza solamente carburadores TM. Vamos a hablar un poco sobre ellos. Al sincronizar los carburadores TM, bajo la tapa superior hay una conexión excéntrica entre el brazo actuador de la mariposa y el eje de la mariposa. Hay una placa por la cual todas las otras placas son definidas. Esta placa es definida ajustando el tornillo de marcha mínima. Chuck me ha prestado esta herramienta. Esta es básicamente la versión electrónica de densitometría con el mercurio. Aquí hay dos mangueras que se deben conectar a los niveles de vacío del carburador y en vez de verificar la altura entre los dos tubos, se va a medir el equilibrio entre estas dos luces entre ambos lados. No es muy complicado hacer esto. Y la última cosa sobre carburadores TM es lo mismo que en el caso del carburador CB, en el que se usa el tornillo de mezcla. Entonces haga el ajuste completo, ajuste la marcha lenta y luego revise nuevamente la sincronización para ver si está funcionando bien. Si todo está correcto, entonces su trabajo está completo. Recuerde que en los motores de 2 tiempos, después de ajustar el cable del acelerador, hay que ajustar el cable de la bomba de inyección de aceite también, y para ello, consulte el manual de servicio sobre estos procedimientos. Y por último quiero hablar sobre la seguridad. Asegúrese siempre de trabajar en un área bien ventilada, limpie inmediatamente el combustible que se derrame y no se olvide de verificar todo lo que se relaciona con su trabajo y certifíquese de la satisfacción del cliente, que es lo más importante. Gracias por habernos acompañado.